basta de contar calorías. Hola, ¿cómo están? Los saluda Fernando de fitfitness.com y hoy vamos a hablar sobre si hay que contar o no contar calorías. A veces uno dice basta de contar calorías, pero realmente eso es complejo. No digo que no se pueda estar sin contar calorías. En esto yo les voy a decir, para nosotros es muy importante que sepan las personas cuántas calorías deben consumir. Cuando una persona se acerca a mí o me escribe a mí y me dice, ¿sabes qué? Estoy en un plan de pérdida de peso. Yo les digo, la primera cosa que yo les pregunto es, ok, cuéntame, ¿cuántas calorías de déficit tienes? Normalmente 9 de cada 10 no tienen ni idea, porque como escuchan la palabra déficit, asumen que solo es comer poco y nada más, o comer menos y nada más. Y eso no es verdad. Para nosotros tiene que ser muy sistemático el proceso, porque solo así puedes predecir, solo así puedes esperar resultados y cuantificarlos. No digo que no se pueda perder peso sin contar calorías, por supuesto que se puede. Lo difícil es mantener ese peso que se ha perdido. Obviamente mucha gente me va a decir que no les gusta contar calorías, y eso está perfecto, está bien que no te guste, pero no significa que por eso no tengas que tener un conocimiento claro de cuánto tienes que comer. Les voy a poner diferentes escenarios en este video. Por ejemplo, 1. Las personas que cambian su alimentación a una más alta en nutrientes, es decir, una con alimentos más enteros, más completos, más nutritivos, normalmente pierden peso sin necesidad de contar calorías. Y la razón es muy sencilla. Si tú vienes de un plan alimenticio en el que es completamente desordenado, en el que tienes alimentos completamente bajos en nutrientes y altos en calorías, y haces la transición hacia alimentos más nutritivos, con más fibra, te vas a llenar con menos cantidad de comida. Y por ende vas a estar en un déficit calórico tácito, por decirlo así, porque es un déficit, pero no es voluntario. Simplemente te llenas con menos comida porque tienen más nutrientes y sobre todo más fibra. Entonces esa es la razón principal. Muchas personas me dicen a mí, yo simplemente cambié mi alimentación a una un poco más saludable o más llena de nutrientes y empecé a perder peso. Y eso es cierto. El problema es que en el largo plazo se vuelve difícil de controlar, porque hay personas que simplemente comiendo sano no bajan de peso. Porque al principio pasa eso, después tú coges ciertos alimentos, sobre todo los que son grasas buenas, y comienzas a compensar las calorías. Y llega un momento en el que te estancas. Estás mucho más sano, por supuesto, porque la elección inteligente es alimentarse de manera saludable, de manera más nutritiva. Pero si tu objetivo es perder peso, tienes que saber cómo hacer un recorte calórico, porque al fin y al cabo las dos cosas no van alineadas. No es lo mismo estar más sano que estar más liviano, o con menos peso, o quemar grasa. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Yo siempre digo esto, por lo menos al principio tendrías que saber cuántas calorías son y cómo se ven esas calorías. Y la única forma de saber eso es contabilizándolas, pesando los alimentos, llevando las etiquetas nutricionales, sumando, sabiendo cómo es, para que así, después de la curva de aprendizaje, tu capacidad de identificar alimentos sea mucho más sencilla. Así tú vas a saber exactamente cómo es. Tati y yo, les pongo un ejemplo, tenemos un ejercicio que nos gusta mucho. Yo tengo haciendo esto muchísimos años. Yo disfruto de saber cuántas calorías voy a comer, disfruto de poder contar calorías, porque así puedo saber exactamente cómo comer, qué comer, cuánto comer. Y hay una capacidad que coge el cuerpo de adaptarse a todo. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejercicio, como les decía, en el que nosotros solo al ojo hacemos las cosas y normalmente está dentro de los pesos que son, por ejemplo, 25 gramos de avena, yo ya sé cuánto es, 13 gramos o 15 gramos de grasa, yo ya sé cuánto es, y cosas así, cuánto es una manzana, solo viéndola. ¿Por qué? Porque simplemente he practicado tanto que yo genuinamente podría hacerme mi plato diario, mi comida diaria, mis 2 comidas y llegar a 2500 prácticamente sin ver. Prácticamente sin contabilizar las calorías, es decir, simplemente viendo los alimentos que están y cuánta cantidad es. Yo podría hacerlo por la gran práctica que tengo, pero no todo el mundo tiene esa práctica porque no todo el mundo le gusta pasar por esa curva. Entonces yo podría hoy no contar calorías de aquí en adelante y yo estoy casi seguro que podré mantenerme bastante igual, pero la cuestión es que tienes que saber cuántas calorías. Si después de hacer esa curva, después de saber cuántos alimentos son, cómo se ven tus calorías, decides no contarlas, perfecto, no hay ningún problema, porque vas a saber en qué momento tú estás pasándote, no con el cambio en el que puedas sentir tú en tu porcentaje de grasa o tu peso. Entonces, cuando una persona no disfruta de contar calorías, no significa que por eso no sea una herramienta útil, por lo menos al principio. Miren, a mí me parece muy importante saber que esto lo que te enseña a ti es que sepas, sobre todo, que sepas cómo se tiene que ver tu comida, porque poca gente puede hacerlo. Poca gente sabe exactamente cuánto tiene que comer y poca gente logra atinarle a ese número diariamente. Después con el tiempo podrás dejarlo. Y otro escenario que te pongo muy importante, si es que tú buscas, por ejemplo,
bajar un porcentaje de grasa al punto en el que desees ver tus abdominales marcados. Sí hay gente que lo hace sin contar calorías, pero si tu objetivo es mantener esa definición en el largo plazo o todo el año, tendrás que saber cuántas calorías estás consumiendo, porque si no se vuelve muy complicado mantener la definición a ese punto, porque recuerda que para llegar a ese punto tienes que haber estado en déficit y después tendrás que pasar a mantenimiento para que te veas cómo llegaste después del déficit. Otro escenario que les pongo es que muchas veces las personas creen que una cantidad de alimentos que necesitan son los que ellos van a atinar esas calorías. A veces pasa que las personas dicen, esto es lo que comí hoy, y nosotros más o menos vemos al ojo cuánto comieron y normalmente se han pasado. De alimentos muy saludables, ojo, eso es importante. Son alimentos muy sanos, pero normalmente se comen en exceso. Entonces lo importante aquí es, si no quieres contar calorías, no hay ningún problema. Nosotros sí te recomendamos que por lo menos en un momento dado sepas cuántas calorías tienes que consumir, para que así cuando tú llegues al peso que tú quieres puedas mantenerte en el largo plazo, porque vas a saber exactamente cuáles son tus porciones que necesitas consumir para ese peso. Y una vez que domines eso, ya no necesitarás contar calorías nunca más. Lo importante, como siempre decimos, es encontrar una forma de alimentación que puedas mantener en el tiempo, pero sobre todo herramientas y sistemas que te permitan ver resultados y estar saludable. Y encontrar esa forma que disfrutes todos los días del año. Somos Fit Fitness. Nos vemos la próxima.